Hola, ¿cómo estás? Soy Cristian Cordero, consultor en gestión organizacional, y te quiero contar una pequeña historia de cómo, trabajando como consultor en normas ISO, luego me derivé y también trabajo en temas de liderazgo, cultura, gestión de personas y desarrollo organizacional. Mi primera formación es de técnico forestal y trabajé metido en los bosques, fui capataz de faenas forestales, y luego de eso vino la crisis asiática, viviendo en Concepción y específicamente en la ciudad de Talcahuano con mi familia. Quedé sin trabajo y, indistinto de los diferentes trabajos que hice un diplomado en medio ambiente en la Universidad San Sebastián, hace por lo menos unos 15 o 13 o 15 años atrás aproximadamente. A partir de esto entonces, me dediqué luego de terminado el diplomado y con muchas ganas y viendo diferentes personas profesionales que había conocido en el diplomado, me dediqué a trabajar como consultor ambiental. Con ganas y con mucha fuerza y con el apoyo de mi esposa, Isabel, me lancé a consultor independiente. Ahí trabajé, hice diferentes tipos de asesorías, luego de eso empecé a trabajar temas de salud y seguridad ocupacional, siempre autoformándome, generando autoaprendizaje. Después me metí en las normas ISO, la 9000, me especialicé, trabajé en una consultora que se llama CCA Qualitas, aprendí mucho de Ramón Romero, Silvia Miller, Patricio Espinosa, diferentes profesionales, pero siempre metido en los temas medioambientales, pero sentía que me faltaba algo. A partir de eso luego entré a estudiar ingeniería química a la San Sebastián pensando que tenía que mejorar mis desarrollo en temas de ingeniería y temas químicos para potenciar más mis temas ambientales. Sin embargo, por el azar y la zozobra, no terminé esa carrera en la universidad. Pero después me fui dando cuenta que tenía que mejorar mis propias competencias. ¿Por qué? Porque un día recuerdo que me tocó hablar frente a público cuando era consultor en esta consultora CCA Qualitas, y la verdad que me dio pánico escénico, no sabía cómo hablar, qué es lo que tenía que decir, y me di cuenta que tenía que empezar a autoformarme en el ámbito de la famosa en ese tiempo inteligencia emocional, cómo hablar en público, y comencé a autoestudiar, comencé a leer, soy bueno para leer, soy medio como el libro, entonces comencé a estudiar, a leer mucho, a ver a diferentes referentes. Entonces empecé, no digo que a ser un líder ni mucho menos, pero sí empecé a generar ciertas habilidades sociales y ciertas habilidades emocionales basadas en el tema de liderazgo emocional. Por ahí comencé a estudiar mucho más, y un día una persona me dijo si podía ayudarle, en virtud de que veía que yo tenía ciertas competencias, si podía ayudarle, y empecé a ayudarle a un poco cómo hablar, cómo desarrollarse. Entonces me di cuenta que el problema de los sistemas organizacionales no eran un problema de la ingeniería como yo quería al principio, sino que tenían que ver con el comportamiento humano. Entonces dije, ya siendo más viejo ya, más adulto, quiero estudiar algo que tenga que ver con el comportamiento o las relaciones humanas. Lo primero que pensé fue en psicología, como lo más probable que se viene a la mente, pero en ese minuto de estudiar psicología, o cuando iba a estudiar psicología, me di cuenta que la psicología, distinto a lo que puedan decir los colegas psicólogos o los psicólogos, iba a intervenir en la persona y no iba a intervenir en los grupos sociales. A esa altura de mi vida yo ya había estudiado mucho a Humberto Maturana, Francisco Varela, ya por todo el tema del coaching, había estudiado a Rafael Echeverría, Fernando Flores, me había comido todos sus libros, entonces tenía una majamama de cosas en la cabeza. Por lo tanto, lo que hice, al final de cuentas, es decidirme por la sociología, pero no podía porque vivía acá en Talcahuano y ahí no había carreras vespertinas. Viene el terremoto en el año 2010 y nos da la posibilidad, para bien o para mal, o de manera forzada, de irnos a vivir con la familia a Santiago. Y ahí, porque aquí obviamente comenzó la crisis, ¿cierto? Y teníamos que trabajar, y nos fuimos con pitos y cajas a vivir a Santiago para trabajar como consultor. En ese minuto Jorge Astete, que es consultor también, un colega y amigo, me ayudó, y empecé a levantarme nuevamente y me encontré con que existía sociología vespertino. ¿Dónde? En la Universidad Arcis. Entonces hablé con mi esposa, estábamos trabajando y me matriculé. Entonces comencé a estudiar la carrera que yo quería para entender los sistemas organizacionales en el ámbito del comportamiento humano. Por lo tanto empecé a estudiar sociología. Como ya sabrán, la Arcis capotó, entonces quedé a mitad de camino, o quedé con un primer semestre de sociología y después comenzaron paros y una serie de cosas, y a mí lo que me movía era estudiar para poder tener una carrera y mejorar mis competencias. Entonces al final de cuentas lo que hice fue buscar, y me encontré con sociología en la Universidad Mayor Vespertino. Cuento corto, terminé la carrera con todo lo que significa estudiar
de noche y trabajar de día, ¿cierto? Y siendo papá y todo ese cuento que no viene al caso. Pero fue un esfuerzo. Cuento corto, a partir de eso y mientras estudiaba sociología me fui dando cuenta y fortaleciendo que los temas, y además haciendo consultoría en normas ISO, hacía una suerte de, con el respeto que tienen los colegas coaching, ayudaba a personas a mejorar su desempeño en equipos de trabajo, liderazgo. Las personas creían que, algunos gerentes creían o creen que yo podía ayudarle a las personas a mejorar las competencias de sus propios jefes, y empezó a aparecer siempre en el tema de los sistemas de gestión, es que no hay liderazgo, que falta de compromiso. Entonces ahí yo hice una mezcla donde terminé entonces, ¿ya? Terminé la carrera de sociología y me dediqué y me enfoqué a mejorar sistemas organizacionales basados en las normas ISO a partir de temas de cultura, desarrollo de equipos efectivos, liderazgo, consulta y participación de trabajadores. Y en eso es lo que hoy día me terminé, o terminé siendo un consultor en gestión organizacional, como me gusta decir a mí, que trabaja los temas de las normas ISO o sistemas de gestión, interviene en sistemas de gestión, pero desde la estrategia, pero más allá, desde la cultura, que es todo lo que me entregó la carrera de sociología, o como sociólogo es lo que puedo aportar, y además con todo el tema de gestión de personas, confianza, solidaridad, colaboración, trabajo en equipo, liderazgo, relaciones, comunicación, de actos decisionales, coordinación de acciones entre procesos, que si tú me conoces son las peinas de muñeca que me doy cuando hago clases o charlas o hago intervenciones en organización. Entonces, para que me conocieras un poco más y la pregunta ¿por qué trabajo temas de liderazgo en temas de normas ISO o por qué las normas ISO me llevaron al tema del liderazgo? Porque considero que los sistemas de gestión organizacionales son una mezcla de procesos, son una mezcla de cultura, de estrategia y sobre todo con las personas en primer lugar. Y desde técnico forestal, diplomado en medio ambiente, sociología y otras cosas más que he estudiado, es el aporte que hago, y hoy día me dedico en Cordero Asociados a implementar normas ISO y en Procesus a trabajar cultura, liderazgo, relaciones, autoridad y gestión de equipos efectivos en una mezcla bien interesante. Muchas gracias. Eso quería que conocieras un poco más de mí, así que eres bienvenida y bienvenido a invitar y a trabajar en todos los proyectos que estamos desarrollando hoy día en Cordero y Asociados, y además en Procesu, que es la nueva organización que hemos formado junto a colegas y amigos, y Cristian, que es un colega sociólogo, en donde veremos temas de liderazgo, relaciones, habilidades dialógicas, cultura, desempeño y gestión organizacional, para hacer una mezcla bien interesante entre la ISO y la gestión de personas. Un abrazo, que estés muy bien, un gusto haberte conocido. Soy Cristian Cordero y estoy para ayudarte. Chao, chao.